Cordial saludo, estudiantes de grado octavo. Los saluda su docente de química, Leonardo Martínez Galvis, el cual vamos a continuar aquí con nuestros videos tutoriales que sirvan para aclarar las dudas e inquietudes que tengan con respecto a los talleres de la semana 8, 9 y 10. Bien, entonces, acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, que adoremos su santo nombre. Bien. El propósito del trimestre, les recuerdo, es identificar las estructuras de una ecuación química por medio de experiencias prácticas. Pero como esta semana vamos a ver el átomo y sus partes, el propósito de esta semana es identificar y reconocer las partes de un átomo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a definir lo que es un átomo. ¿Qué es un átomo? Un átomo me dicen que es la unidad básica de la materia. Posee una estructura interna formada por un núcleo atómico y una nube electrónica. Es decir, el átomo está conformado por dos partes, la nube electrónica y el núcleo. En la nube electrónica vamos a encontrar los electrones. ¿Cuál es la nube electrónica? Todo esto que encontramos aquí. Y el núcleo, como similar a las células, es la parte como central del átomo, ¿verdad? En el núcleo dice que se encuentra la masa del átomo. ¿Sí? En el núcleo encontramos los neutrones y los protones, y más adelante vamos a darnos cuenta que la masa atómica o la masa de es la suma de los neutrones y los de los protones. Entonces, el átomo, nube electrónica. ¿Por qué nube electrónica? Porque ahí es donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo, y se llama la parte voluminosa porque aparte de que tiene gran volumen, pero la masa es despreciable. La masa se encuentra en el núcleo del átomo. Bien, entonces podemos decir, de acuerdo a eso, el átomo está conformado por tres partes o tres partículas subatómicas. Se le llama partículas subatómicas, que son los protones que se encuentran en el núcleo, neutrón o neutrones también en el núcleo, y los electrones, como lo muestra el esquema, girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Bien, los protones podemos decir que son partículas de cargas positivas, neutrones partículas sin cargas, otros le llaman partículas con cargas neutras, y los electrones que son partículas con cargas negativas. De acuerdo a esto vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Sí? Esto sería con respecto a la semana número 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar el siguiente crucigrama de acuerdo a las preguntas que estén allí. Tengan en cuenta cuáles son las verticales y cuáles son las preguntas horizontales al momento de llenar este crucigrama. También, entonces, también con respecto a la semana 9, ya vamos a ver, no solo vemos a la clase, ya hablamos del átomo y sus partes, ahora vamos a hablar de las propiedades de los átomos. Entonces, el propósito de esta semana es reconocer las propiedades de los átomos y realizar ejercicios con cada una de ellas. Entonces, hay diferentes propiedades. La primera, número atómico, que se representa con la letra Z. El número atómico me indica la cantidad de protones presentes en el núcleo, ¿sí? El número de protones presentes en el núcleo. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá, ustedes saben que cada elemento químico tiene un número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno, su número atómico es 1. ¿Qué quiere decir? Que tiene un protón, ¿verdad? Que el yodo, su número atómico es 53. Es decir, que el yodo tiene 53 protones, su átomo de yodo, ¿verdad? Que el carbono, su número atómico es 6. ¿Qué quiere decir? Que un átomo de carbono tiene 6 protones. El número atómico me indica la cantidad de protones. Pero también tengan en cuenta esto. Dado que la carga de un átomo es nula, el número de protones debe ser igual al número de electrones. Por lo tanto, Z también indica el número de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que un átomo, como debe ser neutro, tiende a ser neutro siempre. Entonces la carga o el número atómico me indica la cantidad de protones, pero también la cantidad de electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que si el hidrógeno, su número atómico es 1, ¿qué quiere decir? Que el número de protones es 1 y que el número de electrones también es 1. Como le había dicho el del yodo. El yodo, su número atómico es 53. ¿Qué quiere decir? Que un átomo de yodo tiene 53 protones, pero también tiene 53 electrones, ¿verdad? El número de masa. El número de masa, como le había dicho, la masa del átomo, ¿verdad? ¿Está dónde? En el núcleo. Se representa con la letra A, número de masa. Y es la suma, miren, es la suma de los neutrones más la suma de los
protones. Protones, ¿por qué Z? Número atómico, pero el número atómico ¿qué es? Protones, ¿verdad? Entonces tengo un ejemplo aquí. El elemento sodio contiene 11 protones, es decir, Z, ¿verdad? Que es el número atómico, porque el número atómico es el número de protones. Y tiene 12 neutrones en su núcleo. Esto significa que Z es igual a 11 y que A es igual a ¿cuánto? 23, porque A, que es el número de masa, es la suma de neutrones más protones. Pero neutrones, ¿cuánto es? 11, ¿verdad? Neutrones, ¿cuánto es? 12. Y protones, 11, ¿verdad? Entonces, 12 más 11 sería 23. Así se calcula el número de masa, sumando la cantidad de protones con la cantidad de neutrones. Isótopos. ¿Qué son isótopos? Dice la definición que son átomos del mismo elemento. Me lo voy a ir explicando por el ejemplo. Átomos del mismo elemento. Mire, si se dan cuenta, vemos el oxígeno, perdón, vemos el oxígeno que tiene aquí el oxígeno, que tienen el mismo elemento, átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, 8, 8, 8, pero su masa siempre es diferente. Mire, para este es 16, para este 17 y para este 18, es decir, tienen el mismo número atómico, pero masas diferentes. Eso es lo que son isótopos. Y la masa molecular, esta sí presten mucha atención y sería bueno, no solamente se queden con lo que les diga el profesor y le explique el profesor, también ustedes consulten, vean videos para que se les facilite más la situación. La masa molecular corresponde a la masa de una molécula que es igual a la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que la constituyen. Aquí tengo un ejemplo. ¿Cómo calcular la masa molecular? Se los explico. Primero, identifique el número, cada elemento que existe, mire, el Cu y el número de átomos que tiene, 3. ¿Y cuánto es la masa atómica? Eso lo buscamos en la tabla periódica, sería 63. Entonces digo 3 por 63,55 da 190,65. La del fósforo, ¿sí? Fósforo, que es, ¿cuántos fósforos hay? 2, porque este 2 que está aquí afuera multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. 1 por 2, 2. ¿Y cuánto es la masa del fósforo? En la masa atómica, que lo buscamos en la tabla periódica, 30,97. 2 por 30,97 me daría 61,04. Y la del oxígeno, porque es 8, ¿verdad? 8 oxígeno, porque mire, 4 por 2, 8, ¿verdad? Bien. Entonces, y la masa atómica sería ¿cuánto? 16. 8 por 16, 128. Y la masa molecular o masa molar sería la suma de todo esto, que sería un total de 379,69. Así se calcula la masa molecular. De acuerdo a eso, ustedes van a realizar la siguiente tabla, que es completar el siguiente cuadro. Esta es la actividad que van a realizar. Aquí hay ejemplos, miren, porque ustedes dirán aquí, ¿qué va aquí 19? ¿Qué quiere decir Z? Que es decir, aquí va el elemento que su número atómico es 19, porque Z es 19. Y el número de neutrones, ¿cuánto es? 20. Entonces, ¿cuánto sería la masa? 19 más 20 sería la masa, ¿cuánto? 39. Y así ustedes van a colocar. Número de protones, ¿cuánto sería? Recuerden, Z es el número de protones. El número de protones sería 19 y número de electrones también 19, porque el número de protones es igual al número de electrones. Y así van a hacer con los demás ejemplos. Bien, acá también, aquí tenemos otro ejemplo, calcular el número de protones, electrones y neutrones, van a ser similar con la misma fórmula. Mire, A igual a Z más N, pero en ocasiones cuando les manden a calcular neutrones, coloquen N igual a menos Z, tienen esta fórmula. Y acá van a completar la siguiente tabla, es similar a la del primer punto, ¿sí? Bien. También van a calcular la masa molecular, como les expliqué el primer punto, ese sería el cuarto punto. Y por último, ustedes, como les había dicho en clase, ustedes van a realizar un átomo con bolitas de icopor. El átomo que ustedes quieran, ustedes lo consultan y pueden realizar la actividad. Me hace esta ya si sería como un trabajo manual. Espero que sean muy creativos y pues les vaya muy bien esta actividad. Le toman foto a estos dibujos y me lo mandan en esta tercera actividad que correspondería a la semana número 3, ¿verdad? Que sería a la actividad número 3, que sería la semana 10. Bien, porque la idea era hacer algo práctico, pero pues desafortunadamente nos ha tocado así. Muchas gracias, que tengan un resto de día feliz.